Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Hoy, recordando los 38 años de lo conocido como la Noche de los Lápices, nos encontramos con Emilce Moller, una de las sobrevivientes de esto que ha acontecido. Contanos, Emilce, antes que nada, gracias por haber venido a visitarnos y contarnos tu historia de vida. Antes que nada, queremos comenzar que nos cuentes qué significa hoy en día para vos lo denominado, como decíamos anteriormente, la Noche de los Lápices. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre digo que la Noche de los Lápices, si bien se conocen algunos nombres, tanto desaparecidos como sobrevivientes, es la síntesis de lo que fue en nuestro país la detención sistemática de jóvenes, de adolescentes, de menores de 18 años, estudiantes, militantes y que trabajaban y luchábamos por un país mejor y que, bueno, la dictadura nos atravesó y nos hizo pagar costos altos por esa natural participación que se daba de la juventud, ¿no es cierto? Es una síntesis en mi nombre, en el nombre de los chicos que convocamos, a tantos otros menores de 18 años, más de 300 en el país, por aquellos trágicos episodios de la dictadura. Volviendo un poco a esta época, ¿qué es lo que usted recuerda antes de aquel 16 de septiembre? Bueno, yo siempre rescato, porque justamente siempre se relaciona todo esto por supuesto, con mucho dolor, con mucha tristeza. Y sin embargo, para mí en los recuerdos, además de la tristeza de las ausencias, aparece la alegría, ¿no? La alegría, éramos jóvenes, muy alegres, muy comprometidos con la realidad política de aquellos años, pero muy alegres, muy solidarios, muy comprometidos. Y sobre todo éramos jóvenes, éramos chicos, y eso le daba esa natural alegría y participación. Así que hasta en momentos muy difíciles la alegría siempre estaba presente, pero nos tocó una época realmente difícil, ¿no? O sea que el miedo muchas veces se apoderaba de nosotros y era un miedo con sentido, ¿no? Porque vivíamos situaciones realmente dramáticas. Una época difícil y situaciones dramáticas, como usted comentaba, que dejaron mucho marcado tanto en su vida como la de tantas personas, tanto los chicos que fueron afectados como los familiares que también fueron víctimas. Sí, exactamente. Yo cuando ahora lo miro a la distancia, ¿no? Miro las edades, miro como te estoy mirando a vos con jóvenes años y demás, es como que tomás más magnitud y profundidad de la aberración del hecho, ¿no? Cortar vidas, cortar la posibilidad a chicos que tenían todo para entregar, realmente eso duele mucho, y los familiares que en tantísimos casos ni siquiera pudieron enterrar a sus seres queridos, ¿no es cierto? Porque recordamos que los 6 chicos desaparecidos no se pudieron identificar hasta el día de hoy los cuerpos, y eso hace que el calvario de los familiares sea permanente, y por eso se habla de delitos de lesa humanidad, porque siguen existiendo el delito, porque en estos momentos quienes saben dónde están los cuerpos no dicen dónde están, y por lo tanto eso es el delito de lesa humanidad, en donde en forma permanente sigue ocurriendo. Volviendo un poco a la noche de aquel 16 de septiembre, en el cual usted fue secuestrada, ¿qué recuerda del momento en el que ingresaron los militares a su vivienda y que además casi se llevan a su hermana mayor que usted, ¿no? Exactamente, como vos decís y como es conocido, nosotros ya veíamos que la situación de La Plata era una situación difícil y que ser menor de edad o ser joven no iba a ser un atenuante para nuestra detención. Sin embargo, bueno, por esas cuestiones uno se quedó en su casa, y fue como en la madrugada del 16 de septiembre llegaron hombres armados a nuestra casa, encañonando a mis padres y buscando un estudiante de Bellas Artes. Mi colegio secundario era de Bellas Artes, y yo siempre lo marco esto porque venían a buscar a una chica de 17 años, ¿no? O sea, que consideraban que era su enemigo político. Y cuando me ven, que era muy chiquita y demás, entonces bueno, de ahí dudaron en llevarme a mí o llevar a mi hermana mayor,
y bueno, por esas cuestiones del destino deciden llevarme solamente a mí, entonces ahí se conjugan dos situaciones que se dieron en el país. Una cuestión casi azarosa de mucha gente que la detenían, es decir, que la dictadura y el horror le podía pasar a cualquiera, y otra bien delimitada, que era mi detención, ¿no es cierto?, considerándome, como decía, un enemigo político para ellos, independientemente de la edad. A partir de ahí es lo que se sabe, lo que se ha relatado, lo que hemos podido los sobrevivientes transmitir a lo largo de la historia, todo el horror vivido en centros clandestinos, en la cárcel y demás, y que por suerte hoy podemos reconstruirlo y con los responsables presos. Creo que hay algo muy importante en lo que usted dice, ¿no? Esto de que buscaban a una joven de 17 años, estudiante de Bellas Artes en La Plata. ¿Qué significaba en ese momento para todos los habitantes de La Plata que una persona estudie, en este caso, en Bellas Artes? Bueno, siempre los lugares de arte eran como que tenían connotaciones especiales, ¿no es cierto? Antes de entrar a la escuela era lo que le decían a mi madre: tené cuidado que en esos lugares hay comunistas, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, para mí fue el lugar de libertad, el lugar en donde realmente aprendí a entender muchas cosas de la política. Tenía todo el tiempo, en todo momento tenía que discernir: voy a una asamblea, voto esto, voto otra cosa. Es decir, quizás no aprendí específicamente de un tema de geografía o un tema de matemática, pero como ciudadana me iba formando. Por eso siempre apelo y me parece muy interesante las participaciones estudiantiles, las participaciones políticas, porque es donde se conforma realmente un ciudadano. Y con respecto a esto de que usted formaba parte, bueno, de lo que es la Escuela de Bellas Artes, ¿qué opinión tenían sus padres y, bueno, además de las diferentes decisiones políticas que existían, verdad? Eran épocas en donde había bastante divorcio con las ideas de los mayores, ¿no? Uno lo ve ahora que hay muchísima más comunión entre los jóvenes y los adultos. Interrumpimos a nuestros padres con unas posiciones muy radicalizadas, muy diferentes, no pudieron absorberlo rápidamente. En mi caso, mi familia era absolutamente antiperonista, y yo empiezo a militar en lo que se llamó la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una agrupación peronista identificada con montoneros. Era muy fuerte todos los cambios, y las mesas de los domingos eran complicadas en la cuestión de diálogos y discusiones. Lo que yo siempre rescato es que, llegado el momento en donde mi vida estuvo en peligro, mis padres, independientemente de las posiciones políticas o ideológicas, estuvieron presentes al lado mío, acompañándome como hija, como padres, como familia. Eso es lo importante. En el caso de usted, una historia quizás particular debido a que su padre era policía en ese momento retirado. Exactamente, eso, bueno, mi padre tenía toda una conformación política, como decía, de antiperonista, pero había vivido una policía distinta a la dictadura, en donde realmente la crisis policial, que hasta el día de hoy todavía tenemos los vestigios, ¿no?, de la maldita policía, se cocina perfectamente en esos momentos, en donde lo peor, la lacra de la policía, le dan cargos y responsabilidades, y eso hizo una crisis profunda de lo que era la policía, y mi padre, que lo iba viendo, realmente renegaba absolutamente de eso. Es así que en el año 86 declaramos contra Camps, y mi padre fue uno de los primeros policías que declara contra otro policía, ¿no es cierto? Así era una situación difícil ya en ese momento. Ya era difícil, pero bueno, él estuvo convencido de que habían actuado con todas las barbaridades y que no se podía dejar pasar eso. En este caso hablábamos de su padre, un policía retirado, bueno, luego de una denuncia. ¿Qué opinión llevaba adelante su madre? Mi madre estuvo, o sea, al tener a mi padre, que salió un poco más, él fue el que salió a buscarme, él era el que tenía los contactos, fue distinto a otras situaciones, como que eran las madres las que llevaban la voz adelante. En mi caso fue mi padre.
Mi mamá vivió como alguien de clase media de la ciudad de La Plata con bastante vergüenza, ¿no? O sea, yo fui como todos los que pasamos por esta situación, en muchos casos muy mal mirados por la sociedad, ¿no? Por la sociedad, la clase media, platense y demás. Ser una subversiva era muy difícil en esos momentos. Te daban vuelta la cara, te retiraban el saludo. Fueron épocas difíciles, pasaron situaciones económicas complicadas porque tuvieron que malvender sus casas. Bueno, situaciones de discriminación fuerte que hoy a veces en otros sectores se dan y que yo siempre pongo una luz de alerta porque yo viví esas situaciones de discriminación de la sociedad y apelo a que nadie discrimine a nadie, ¿no es cierto? Bien, con respecto a esto de la discriminación, el retiro del saludo, como usted decía, también quizá alguna manera de demostrar que no estaban de acuerdo con su militancia, ¿verdad? Puede ser que sí, también pueden ser que también en aquel momento medios hegemónicos operaban para demonizarte, porque yo yo era una vecina, era una buena alumna, me conocían y de golpe comencé a estar demonizada por ser subversiva, cuando en realidad bregaba para que se vaya la dictadura, ¿no es cierto? Entonces ¿qué era la parte que no estaban de acuerdo de mi militancia, ¿no? Así que, pero bueno, hoy en día se ve mucho más claramente los poderes hegemónicos de los medios, y en aquellos momentos quizás con menos tecnología, pero también pasaban en forma permanente en televisión propagandas diciendo ¿sabe usted dónde está su hijo? Y dibujitos animados con jóvenes con pelos largos, así, sucios, y bueno, o sea que iban conformando la identificación del joven subversivo, y mientras la conformación de los militares del orden, de la pulcritud y demás, cuando en realidad ocultaban todos los horrores que estaban haciendo. Claro, quizás esto también de una forma de catalogar al hijo de esa familia de una manera quizá un poco cruel, ¿no? Exactamente, sí, pero bueno, tenía que ver en dónde ponernos, estigmatizarnos y corrernos y correr el eje de que si bien que nosotros lo que queríamos era, bueno, además de un país mejor, que se vayan los militares, bueno, tenían que ponernos en una cuestión de estigmatizadora para que no se visualice eso y no buscar aliados en eso, ¿no es cierto? Bien, con respecto a lo que fue su detención en un centro clandestino, ¿qué recuerda de esos momentos? Y antes que nada, quiero que nos cuente cuánto tiempo estuvo detenido. Bueno, no fue solo un centro, fueron varios centros clandestinos. Primero estuve en Arana, en el centro clandestino de Arana, luego pasé a lo que se llama, lo que es la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y luego la comisaría de Valentina Alsina, todos esos centros antes de llegar a la cárcel de Devoto, ¿no? Claro. Y bueno, yo digo que ahí, en esos lugares, es la degradación absoluta de un ser humano, uno deja de ser un ser humano, y es el poder de algunos sobre los otros, y son situaciones que uno quisiera que nunca más ocurran en nuestro país. Bien, entonces, ¿alrededor de cuánto tiempo estuvo? Prácticamente 6 meses. Prácticamente 6 meses, y entro a la cárcel de Devoto todavía con 17 años, ¿no? Eso marco hoy en día en donde a veces hay jóvenes, y por suerte les cuesta a veces entender, que me preguntan, bueno, ¿llamaste a un abogado? Claro. ¿Pusiste un habeas corpus? Bueno, no había nada de todo eso, ¿no? O sea, te abrían la celda, te ponían adentro de la celda y tenías que estar contenta que estabas viva, ¿no? Y realmente uno se ponía contento que estaba viva, pero después no tenías ninguna protección legal de nada. Es más, te podían sacar de la celda también y matar, como más de una vez lo hacían, ¿no? Yo creo que es importante este tipo de cosas y reflexiones y hablar, no solo por una cuestión autorreferencial, sino para mostrar las diferencias que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿no? O sea, ¿qué es realmente una dictadura? Porque a veces hay una banalización de la palabra ante cualquier cuestión. Esto parece una dictadura, bueno, claro. No, esto es una dictadura. Nosotros vivimos una dictadura y era esto una dictadura. Esto es una democracia perfectible, pero tan diferente. Haciendo referencia a esto, ¿no? A lo de su ingreso a la cárcel de Devoto, en donde a usted se le dan las causas y le dicen que está detenida por asociación ilícita, tenencia de armas y explosivos. Sí, exactamente. Te decían toda una serie de cosas y vos no podías
que yo lloraba porque no podías ni defenderte, no tenías nada, te cerraban la puerta y bueno, y con todos esos cargos. Y las veces que cuando empecé a hablar con algunas compañeras, habían en algunos lugares como en Mendoza, en Cuyo, organizaban consejos de guerra, ¿no? O sea, como si eran unos pseudo juicios entre los mismos militares y te condenaban a 25, 30 años. Y bueno, yo pensaba que en cualquier momento me daban un consejo de guerra y me iban a hacer una condena así, y sin ninguna posibilidad de defensa, ¿no? De nada. Y bueno, eran momentos muy difíciles, tener 17 años y saber que ibas a pasar tantos años en la cárcel, fueron momentos difíciles. ¿Y cómo fue el momento de enfrentar esa situación en la cual le leen las causas, le dicen por qué está detenida y finalmente esto que nos decía, ¿no? El quedar detenida por un tiempo indeterminado? La verdad es que, o sea, por un lado estaba viva, entonces eso mitigaba, bueno, los dolores de pensar que iba a estar de por vida encerrada. Pero bueno, era difícil, ¿no? Y yo siempre digo que de estas situaciones lo más importante, lo que uno rescata es el compañerismo, tanto de la familia o de los compañeros de las compañeras en Devoto, sobre todo una mano cuando veían que estabas caída, realizar una actividad, una propuesta, hacer análisis de la realidad, mucha cuestión afectiva. Bueno, esas son las cosas que te van salvando y te van permitiendo que te vayas reponiendo día a día hasta las situaciones más adversas. Bien, y con respecto a esto, ¿no? Al de estar detenido, como decíamos anteriormente, por causas totalmente que no eran verdad, que no eran justas, con el futuro, esperando a que llegue el futuro y ver qué pasaba, ¿no? ¿Cómo se vivía dentro de las cárceles esto? ¿Había más personas que también le habían pasado con usted, me imagino, sí, y las quejas? Sí, totalmente. La vida en la cárcel, que quizás no se conoce tanto, se conoce mucho más lo de los centros clandestinos. La vida en la cárcel era muy difícil porque al ser presos políticos no te permitían hacer ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces eran horas muertas, tratando de uno buscarle y reinventar las situaciones. Si podían dejarme un cuaderno y una lapicera, bueno, tratábamos de escribir o hablar mucho entre nosotros, pero uno le iba encontrando siempre la vuelta, por lo menos trataba de ser bastante positiva, claro, de ir encontrándole la vuelta para transitar esos días lo mejor posible, lo más fuerte, que me encuentre lo mejor para cuando uno tenga la libertad, ¿no? ¿En qué año exactamente sale de la cárcel? Yo salgo en el 78, pero no salí con una libertad total, salí con lo que se llamaba libertad vigilada todavía. Es decir, que podía estar transitar, que ahí fue que bueno, se vio que no era aconsejable que vuelva a la ciudad de La Plata, decían que era bastante peligrosa, y de ahí es que vine a vivir a la ciudad de Mar del Plata. Pero podía transitar por las calles, pero no podía juntarme con mucha gente, era más limitado, tenía que presentarme en la comisaría. Y así, bueno, continué hasta el año 79, o sea que desde el 76 al 79 estuve lo que se llama detenida, ¿no es cierto? Año 78, un año un poco raro en esta situación en medio del de un mundial. Exactamente, para mí lo del mundial fue muy fuerte. Yo vivía en Mar del Plata en un departamento en el centro, y se dan las manifestaciones de toda la gente con tanta algarabía diciendo los argentinos somos derechos y humanos, a unos días yo de haber salido de la cárcel de Devoto, de haber dejado 800 mujeres, compañeras y amigas. Así que yo me paraba en el balcón, miraba, lloraba y decía, nunca nadie me va a querer, nunca nadie me va a querer. Y esas fueron las situaciones. Así que de esa situación de que nunca nadie iba a creer a esta realidad que hoy vivimos, en donde se pusieron las cosas en su lugar respecto de, se conocieron los hechos aberrantes, los militares que hicieron eso están presos, tenemos una democracia sólida, jóvenes con participación sin miedo, realmente hemos caminado un camino interesante y que la verdad que yo lo celebro. Bien, bueno, Emilce, vamos a seguir repasando en instantes un poco más de lo que fue la Noche de los Lápices en esta emisión especial de TV Mar Chiquita, pero antes, si le parece, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar con más. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal.
excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escapar.